Bueno, en esta sesión vamos a hablar un poco sobre la limpieza y la transformación de los datos. Bueno, la limpieza y transformación de los datos es la primera etapa cuando nosotros ya tenemos los datos. O sea, previamente debimos de haber recopilado los datos de diversas fuentes, tanto internas como externas, y una vez con mi almacén de datos, pues yo ya puedo proceder a limpiar esa información. Entonces, de acuerdo a la gráfica que nosotros tenemos aquí abajito a la derecha, aquí la vamos a marcar, la limpieza de datos pues nos lleva una buena parte, ¿no?, del tiempo, y también podemos ver que muchos de los datos que nosotros tenemos son incorrectos, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, nombres faltantes. Aquí viene la importancia, ¿no?, de validar correctamente nuestros formularios para que no nos dejen datos incompletos, o incluso cuando está un nombre, pues es un nombre de broma, o son puros caracteres sin sentido que realmente pues no ayuda a la labor que queremos hacer. O sea, tal vez el correo también es inválido, puede ser, ¿no?, que sea un correo bien formado. Sin embargo, el correo pues también es un juego de caracteres o cosas sin sentido. Puede faltar, bueno, acá eran los apellidos, aquí son los nombres, o la dirección incorrecta, o incluso información duplicada. Entonces esto nos representa casi bueno, va a ser como un 35% de los datos que podrían estar erróneos. Entonces este valor pues es un valor nada más estimado. Sabemos que si tenemos pues buenos desarrollos de software con buenas estrategias y técnicas, pues este valor pues puede decrementar. Bueno, esta limpieza de los datos es importante porque van a complicar el análisis y extracción del conocimiento. Entonces va a haber información ahí errónea que me va a devolver pues cierta información inconsistente, que tal vez va a ser contradictoria o va a ser errónea. Entonces para tratar de tener los datos lo más íntegramente posible, pues nosotros entramos a este proceso de limpieza y transformación. Entonces, si nosotros vemos esta gráfica, es un estimado del tiempo o del esfuerzo que nosotros le dedicamos a los datos cuando vamos a prepararlos. Entonces nosotros a veces es complicado saber qué vamos a hacer. Esto es el esfuerzo que nosotros podemos darle a nuestro proyecto, pero la preparación de datos pues lleva casi el 50% del esfuerzo, y realmente es así, ¿no? Preparar los datos es lo más complicado porque son varias fases que nosotros tenemos que seguir para tratar de tener los datos lo más coherentemente posible. O sea, una vez que yo ya tengo los datos, los algoritmos de minería, pues es lo de menos, ¿no? Porque los algoritmos ya están elaborados y simplemente tenemos que pues mandar a llamarlos dándole la información que nosotros tenemos, y luego la evaluación del modelo pues es todavía más simple, porque simplemente hay que ver pues que los datos se acerquen al 1 en caso de que el 1 sea lo mejor, ¿no? Entonces que los datos realmente tengan una buena evaluación. Entonces dentro de este proceso de integración y limpieza, nosotros tenemos que identificar ciertos registros u objetos que puedan tener información duplicada, o incluso podemos nosotros fusionar la información. Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo en donde pues puede haber casos donde la información esté duplicada por diversos medios, ¿no? Tal vez nuestras fuentes de datos pues no son muy confiables, y resulta que en un inicio del desarrollo pues teníamos
ciertos estándares para los identificadores y fueron cambiando o evolucionando con el tiempo y ahora pues los identificadores pues no me coinciden. Entonces aquí tenemos en las líneas que punteé, la línea roja, pues varios casos de identificadores, pero varía un poquito con los guiones que se usan. Sin embargo, es el mismo identificador. O sea, nosotros podemos hacer una integración de estos tres datos en uno solo, que ahora lo tenemos así. Entonces lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a eliminar información errónea y la vamos a mantener homogénea, toda del mismo tipo. Entonces, una vez que nosotros tenemos los datos ya coherentes con el mismo patrón, nosotros podemos descomponerlo. Entonces podemos determinar que pues esta B pues tiene un significado que es la póliza del vehículo, que estos números significan el ID del cliente y el último carácter o los últimos caracteres pues significan el número de póliza. Esto ya depende pues del trabajo que queramos nosotros hacer. Sin embargo, podemos nosotros descomponerlo si así lo queremos. Casi siempre sí va a ocurrir que podamos tener datos duplicados y los queramos integrar. Entonces esta es la fase de integración, pero a su vez también es de descomposición. Entonces dentro de esta fase de integración podríamos tener nosotros datos duplicados. Ahorita estábamos viendo que pues había pues varios identificadores, aunque era la misma póliza, la misma póliza de auto, pero tenía pequeñas variaciones que podía hacer que en una consulta pues se consideraran como datos diferentes. Entonces nosotros también podemos tener algunos campos duplicados. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de información, acá tenemos otra fuente, probablemente de sistemas distintos, y cuando nosotros tratamos de fusionarlos, pues nos damos cuenta que hay información duplicada. O sea que al final viene significando lo mismo, no es una información redundante como la edad y la fecha. Nosotros podemos calcular la edad simplemente con la fecha de nacimiento, ¿no? De hecho es lo correcto porque la edad pues va cambiando conforme los años y aquí en este caso pues la edad está definida como un atributo fijo. 35, 23, pues esa información nomás va a estar actualizada durante un año, ¿no? Entonces los atributos de ciudad y código postal pasa lo mismo. O sea, nosotros podemos identificar la ciudad simplemente con el código postal, igual con el estado civil. Y por acá se preguntan si está casado o no está casado. Entonces nosotros podemos tener datos faltantes o inconsistentes. Entonces podemos ser que no tengamos ciertos datos. Por ejemplo, esta persona pues no tiene la fecha de nacimiento, pero sí tiene la edad. Entonces en base, no sé, a la edad y la fecha en que se registró en este sistema, podríamos calcular la fecha de nacimiento, ¿no? O al menos el año, aunque lo ideal pues es localizar a la persona y preguntarle, ¿no? O actualízame tus datos, por favor, que son campañas que hacen muy continuamente ciertos sitios web, ¿no? En los bancos generalmente no te están preguntando, a ver, este es tu correo, este es tu número de teléfono, actualízalo por favor para tener lo más posible actualizada la información. Así cuando te quieren cobrar, pues te van a ubicar pues, más fácilmente. Entonces podríamos tener datos faltantes, pero también podríamos tener casos ambiguos. Por ejemplo, aquí tenemos un caso raro donde esta persona pues dice que está casado, pero luego cuando en otro sistema dijo que no estaba casado. Entonces aquí estos datos se convierten en datos faltantes porque son datos ambiguos. Entonces, ¿cuál es el correcto? Pues no lo sabemos, tenemos que preguntarle a la persona a ver cuál es el dato correcto. Entonces nosotros tenemos que lidiar con estas problemáticas en esta fase de integración y la fase de limpieza. Entonces tenemos que preparar los datos para que sea lo más legible
posible. Entonces, bueno, otra cosa importante, los formatos con los que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos varias nomenclaturas para definir el sexo. Bueno, este es un sistema medio extraño, ¿no? Donde pues se definen como H y M, supongo que hombre y mujer, varón y mujer, como 0 es el hombre, 1 es la mujer, y home y dona, que son palabras en catalán para describir también el sexo. Entonces nosotros decimos, pues vamos a agarrar uno y todos los demás lo cambiamos al mismo tipo. O sea, ahora va a ser H y M, entonces hay que hacer una actualización en la base de datos para que todo el sexo pues sea como H y M. Igual puede ser en las medidas, como es el ejemplo este, que todo se está convirtiendo en este caso a litros y en este caso a la moneda se está convirtiendo a euros. Entonces tenemos que hacer una búsqueda de todos estos registros para actualizarlos. Entonces otra fase de aquí de la limpieza y transformación es el reconocimiento. Y para esto pues nosotros analizamos toda la información que tenemos. En este caso se están analizando las tablas para tener pues una visión general de toda la información que nosotros estamos manejando. Pues hay una tabla de código postal, hay una tabla de sexo, hay una tabla de estado civil. Entonces nosotros podemos ver ciertos datos interesantes, por ejemplo del tipo, pues es el tipo numérico, nominal, el total de registros que hay, el total de nulos, o sea, cuántos datos se han omitido. Por ejemplo, en código postal hay 150, o sea, hay mucha información faltante de 10,000 registros, mientras pues aquí no tenemos ninguno. O sea, una tabla problemática puede ser esta, que hay mucho dato faltante. Entonces podemos identificar también por este atributo que son los valores distintos que va a tener esa tabla, ¿no? Bueno, ese atributo. Aquí está la tabla y los atributos. Entonces vemos que el sexo tiene 6 valores distintos cuando pues deberían de ser solamente 2. Entonces me dice que hay 6, entonces ese atributo en esa tabla pues se tiene que revisar a ver qué es lo que está ocurriendo, porque hay tantas variaciones de hombre y mujer. Y además pues se muestran otros datos descriptivos como la media, la desviación estándar, la moda, el mínimo y el máximo. Aquí cuando son datos numéricos pues es más fácil interpretar toda esta información porque son datos que se basan, ¿no?, en información numérica. Sin embargo, pues el estado civil pues es más difícil, ¿no?, identificar el mínimo y el máximo, al menos que sean por orden alfabético, ¿no? Bueno, entonces esta vista de los atributos y las tablas pues me permite, ¿no?, analizar ciertos problemas que nosotros vamos a encontrar. Entonces dentro de la fase de reconocimiento pues se emplean distintas gráficas o tablas para mostrar la información. Aquí nosotros tenemos la información del atributo sexo y ya vemos por qué pues hay 6 casos distintos o variaciones de hombre y mujer. Entonces vemos que pues no sé qué pasó en este sistema. Conforme se le fue dando mantenimiento pues se tomaron decisiones en cambiar, ¿no?, los valores de estos atributos, y vemos que pues B es varón, mujer. Aquí tenemos una empresa pues que no tiene nada que ver, ¿no?, pero la pusieron aquí como empresa, que H es hombre o hembra posiblemente, y la D es dona, y algunos no tienen ningún valor. Entonces en una gráfica tan simple como esta nosotros podemos ver la frecuencia de los datos. Y tenemos este otro tipo de diagramas. Esto es un histograma, y yo puedo ver pues también la frecuencia de las
de las pólizas. Entonces yo veo que esto es, bueno, en la columna, en el eje de las X, pues yo veo el valor de la póliza que se ha adquirido, y en el eje de las Y yo puedo ver pues cuántas han sido. Entonces veo que pues llevan cierto patrón. Este es el patrón, ¿no? Y luego bajan. Nosotros podemos ver que las primeras pólizas, que son las más económicas, pues son las más vendidas también, y conforme esos valores van aumentando, pues van disminuyendo las ventas de las pólizas. Sin embargo, aquí nosotros tenemos una póliza sospechosa. Vamos a llamar sospechosa porque no está dentro de los datos normales. Este valor que está aquí, pues se le llama dato anómalo. Entonces no es un dato que esté mal, es un dato que tenemos que investigar porque no sabemos en qué situación llegó ahí. Tal vez el dato es real y es un dato de un carro que cuesta mucho dinero, por tanto su póliza del seguro también cuesta mucho dinero. O puede ser un error de dedo que al capturar la información, pues en vez de 600 pusimos 6000 y vino a dar hasta aquí esta póliza. Entonces se considera un valor anómalo. Bueno, dentro de otro esquema que tenemos para analizar la información, tenemos esta gráfica un poco, la vamos a llamar curiosa, que pues, necesitamos saber de qué está compuesta o cómo se formó. Esta es una gráfica de bigotes. Bueno, es el nombre que recibe en español, o también se le llama box plot, en inglés diagrama de caja, y me representa pues la distribución de mis datos. Son datos generalmente numéricos. Entonces nosotros podemos ver pues que mi caja está formada por secciones. Podríamos llamar la sección 1, la sección 2 y la sección 3. Entonces, bueno, nos indican algunas reglas para entender esta información. La caja va del primer cuartil al tercer cuartil. ¿Qué significa esto? Pues que los datos se dividen en 4 partes. Toda la distribución de los datos los dividen en 4 partes. Hay unas ecuaciones matemáticas para dividirlo. Sin embargo, aquí me representa la cajita. La sección 2 me representan 2 cuartiles. Entonces, esto representa el 50% de los datos. Aquí está el otro 25% y aquí está el otro 25% de los datos. Entonces, aquí en esta gráfica me representan la mediana con un cuadrito, aunque generalmente se movió, aunque generalmente se representa con una línea como nosotros lo vemos aquí. O sea, la mediana, si nosotros ordenamos los datos de mayor a menor, el dato que se encuentra justamente a la mitad, esa es la mediana. Entonces así nosotros podemos saber pues la distribución de los datos. Entonces también podemos ver, bueno, aquí no hay valores anómalos. Entonces mirábamos nosotros en la gráfica anterior que podíamos tener valores anómalos. Aquí también me permite encontrar valores anómalos, y esos datos generalmente están en los extremos de la gráfica, o sea, pueden estar aquí. En esta gráfica no hay, pero en esta sí hay. Estos son los valores anómalos. ¿Qué significa? Pues que son datos que están fuera de lo normal y que ocupan ser analizados. A ver por qué están ahí, cómo llegaron ahí. Y pues tomar una decisión si los dejamos ahí o si los eliminamos o los actualizamos. Entonces de esta forma yo puedo ver la dispersión de los
los datos de esta manera. Yo puedo ver que aquí mis datos tienden hacia el máximo, o sea, la mayoría de mis datos están hacia arriba, o sea, hacia el máximo, y la minoría están en el mínimo. Esta otra gráfica de bigotes está bien distribuida, porque el segundo y tercer cuartil están exactamente a la mitad, ¿no?, de todos mis datos, ¿no? Se puede decir que esto tiene una distribución normal, y esta distribución pues es un poquito más cargada hacia arriba. Nosotros esto lo podríamos representar, o sea, esta gráfica, en una campana de Gauss, y decir, los datos están con una distribución normal, o sea, están así. Se hace una campana, vamos a decir que simétrica, y cuando están de esta forma, pues la campana tiene una tendencia hacia un costado, es decir, que los datos se están yendo hacia un lado, no, se están recargados los valores de esos datos hacia un costado, ligeramente, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, pues esta gráfica me permite detectar valores anómalos y ver la tendencia que tienen los datos. Entonces, estas son dos otras gráficas que nosotros podemos analizar para tratar de encontrar información. Estas son gráficas de dispersión. Esta primera gráfica pues está elaborada con 2 atributos nada más, y esta de acá tiene 3 atributos. Entonces, generalmente nosotros estamos acostumbrados a esta gráfica, a la primera, solo con 2 atributos, pero podemos nosotros elaborar gráficas con 3 o más atributos. Bueno, en este caso nosotros podemos ver que pues en el eje de las X se encuentra la edad de las personas, y en el eje de las Y se encuentran los accidentes que ocasionan ese tipo de personas de acuerdo a la edad, y nosotros podemos ver pues una tendencia. Esta es la tendencia que me siguen los datos. O sea, me dice que las personas más jóvenes, y aquí más o menos, pues tienden a tener más accidentes que las personas de edad media, mientras las personas de más edad, o sea, conforme va aumentando la edad, nosotros podemos ver que las personas pues también tienen más accidentes, ¿no? Tal vez en esta edad es porque son más imprudentes, y acá en esta otra edad pues es porque ya no tienen la misma reacción, ya no miran bien, son personas mayores, y en eso te puedes basar pues para poner el precio de una póliza o un seguro de un carro, ¿no? Si vas a asegurar un carro que maneja una persona de 20 años, pues la póliza pues va a ser de un precio alto, porque muy probablemente se va a accidentar. Igual si es una persona mayor, pues un precio, bueno, no tan alto como los jóvenes, pero sí un precio más alto que lo normal. Entonces lo normal serían pues todas estas personas que nosotros tenemos aquí. Entonces yo puedo analizar esa información nada más viendo los datos, y acá nosotros tenemos otra gráfica en donde pues podemos apreciar 3 atributos. Primero, el riesgo; segundo, el interés; y tercero, el tipo de póliza, donde nosotros tenemos aquí una intersección entre riesgo e interés, pero también tenemos un tipo. Por ejemplo, vemos que este tipo de póliza, todo riesgo, se agrupa aquí. No son pólizas con un riesgo bajo, pero con un interés alto. Y las pólizas, este tipo de pólizas, la póliza joven, tienen un riesgo alto, pero un interés bajo, aunque estas están más distribuidas. Y vemos la póliza normal, que pues como su nombre lo indica, ¿no? Está dentro de lo normal, ¿no? Término medio entre riesgo e interés. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar este tema para pasar a SPSS y ver cómo podemos trabajar nosotros con las gráficas.